Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, A ver qué. Uy, ya está ahí preparada la guitarra con la púa. eso es guitarra de 6 cuerdas, una normal. Bueno, hay que decir que esta reacción está patrocinada por Carlos Retalman, al que le damos muchísimo las gracias por el apoyo. Muchas gracias, Carlos. Es un grupo que se llama Treason, ¿vale? Aunque se escribe con la A como si fuera una arroba. Y la canción se llama Jade. Vamos a contar un poquito aquí la historia porque nos comenta Carlos que dice que realmente reacción como reacción formal no la ha hecho nadie a este grupo, así que quiere que seamos los primeros. Así que bueno, este grupo dice que son muy jovencitos, que están todavía en el high school japonés, así que serán otro grupo, no se me recuerda así tan jovencitos, puede ser al estilo de Halka y compañía, ¿no? Que eran muy jovencitos cuando comenzaron. No sé. Bueno, Por pues ejemplo, ¿no? ya sabemos que hay jóvenes talentos, en fin. Tamu, Lisa X, en fin. Hay grupos que... Para mí. Sí, Fami, pero me refiero, bueno, como grupo así, Asterix, ¿no? Es el grupo de Sí. jovencitos que empezaron con muy jóvenes, no sé si con 14 años o incluso menos. Así que bueno, están en el high school, perfecto. Y dice que la canción eh, se llama Jade, que salió hace pues muy poquito, cuestión de semanas. Em, y bueno, es una banda que tiene mucho futuro, que son 3 miembros, ¿vale? Es decir, cantante, guitarrista, mm, batería y bajo. Y que van a publicar su segundo, bueno, de hecho ya lo han publicado su segundo EP el mes pasado. Han hecho Amigo. vídeos musicales hasta el momento y nada, y además suelen utilizar su instituto como muchas Como, veces, digamos, como sitio como para público. poder, claro, como para lograr tener así un escenario vistoso, ¿no? En los vídeos. Así que bueno, pero sin embargo son un grupo que actúan en directo y son invitados a actuar por bandas bastante destacadas en Japón. Así que bueno, tienen futuro. Se llaman Urumi Kobayashi a la voz y la guitarra, Hikaru Iwasa bajo y coros, Ri Miyauchi batería y coros. Así que bueno, Treasón. Carlos, eres increíble aquí dándonos intriga a la hora de Sí, sí. tener ganas de comenzar Nos ha una subido reacción. nos ha subido el hype ahí a las nubes. No sé si a estas alturas seguiremos siendo los primeros que reaccionamos a este grupo, pero bueno, si es así, encantados. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Treason. 夜明けの街に光るエメラルドグリーン朝焼けとともに消えるブロンドヘアジェイラ夜明けの街で生まれ朝焼けで逃げた
Bueno, bueno, bueno. Como canta, ¿eh? Gente impresionante. Es decir, tiene un dominio de la gestión de aire, del falsete, tiene mucha delicadeza Sí, cantando, controlando tanto la parte, digamos, más suave como cuando decide dar el subidón y empieza a meterle potencia, más aire, y sin embargo todo perfectamente afinado. sí, sí. Tiene un talento natural. No sé si habrá estudiado canto, pero si no es así, tiene un talento natural. Em, iba a hacer lo primero de todo mención, antes que dijeras lo de la voz. Van todos vestidos como del colegio. Y Sí, bueno, se graban en el colegio. irremediablemente me ha venido Angus. Angus, claro, efectivamente. Entonces, yo no sé si lo mantendrán en el futuro y será su seña de identidad ir vestidos como el colegio, pero mira, puede ser, ¿no? Es decir, puede ser su forma de vestuario a Pues partir de ahora. mira, perfectamente. Ujú. No lo sé, Pero si vamos, lo me mantienen. imagino que como hacen los vídeos y graban ahí en el instituto, pues imagino que, Bueno, claro, tendrán que ir uniformados. yo lo que me imaginaba que utilizaban el instituto, digamos, como escenario. Es decir, para tener un sitio donde grabar o utilizar los pasillos o el exterior del colegio o algo así. No que iban a ir uniformados, pero bueno, es interesante. El bajo muy presente, Sí. sobre todo, Muy, claro, como al principio estaba la guitarra muy suave, pues el bajo destacaba un montón. claro, claro. Ujú. No, pero es contundente también, ¿eh? Sí, Y sí. me gusta mucho la batería ahí, ahí siguiendo el compás, muy, Al muy principio, tranquilita para mi gusto, sí, de hecho, pero al principio se le ve incluso la cara así hacia abajo, como que no sí, quería ni mostrarse, estaba tapada con los pelos. Y digo, bueno, ¿será tímida la chica o es que está esperando su momento para romper? Me ha encantado el cambio que han hecho con el estribillo, ¿verdad? Han empezado muy suave, sí, sí. han hecho y han pegado el subidón. Y cuando han dado esa subida, mm, me gusta porque nada ha tapado a nada, todo perfectamente armonizado. Son chicos de instituto, pero tienen calidad profesional. Pero saben, saben. Sí, 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 este grupo tiene calidad para ser Promete mucho. profesional perfectamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a seguir. Le doy un poquito para atrás y continuamos. 地獄僕が守るよ君の影をずっとずっと Take her 君は一人じゃない僕がそばにいる僕の魂はいつも君と共にある 自らの手を汚す君に怖いかと聞かれる僕は君が怖いなんて一度も思わなかったよねえだけどこれだけは言いたい僕は味方どこへ
Ahora lo voy a pasar para atrás, pero hay detalles que no quiero pasar por alto. Lo primero que cantan los tres, pero es Sí, que sí. no es el típico grupo que te hacen los coros e intentan hacerte los coros. Es decir, estos dos saben cantar, afinan bien. Eh, Esta gente, no sé si porque han aprendido en la escuela o porque tienen influencias, pero esta gente se han criado con el blues, ¿vale? Es decir, tienen ahí base rítmica de blues, tela. La batería se le nota un montón Sí, sí. y el bajo también. Ella, yo creo que también. Ahora, Sí, ese solo que se ha marcado telita, ¿eh? sí, 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 sí. Eso no es, sí, sí, eso es blues y rock cincuentero, sesentero. Em, lo que te iba a comentar también es que ya vemos que es una seña de identidad de su forma de cantar el continuo uso del falsete, todo el tiempo. Y va combinando voz natural con falsete y además lo hace muy bien porque sabe volver continuamente, se me va la cámara, Sí, continuamente ida y vuelta, pero afina muy bien el falsete. Y el falsete, como no lo hagas bien, suena súper falso y es un arma de doble filo. Y después tiene mucha potencia hasta el momento en el que aquí ella, sabiendo que tiene mucha potencia y que no quiere saturar el micro, casi se baja. se baja, claro. Podría haberlo hecho hacia atrás también, ¿no? Pero ella quita la cara, digamos, del foco del micro porque sabe que lo va a saturar. Es decir, tiene hasta ese tipo de conocimiento de gente que tiene muchas tablas y que sabe que el sonido tiene que mantenerse puro y con las distancias adecuadas porque si te acercas demasiado o si tienes mucha potencia, eso le pasaba mucho a Tom Jones. Tom Jones tenía que Sí, ponerse el sí, micro cantaba aquí a esta de distancia lejos, sí, porque es que lo sí. saturaba. Y los micros de ahora son mejores y resisten más ese tipo de cosas, pero aún así tiene ella ese tipo de información, ese tipo de conocimiento o de bagaje. La guitarra esta, que creo que es una Fender, pero es una Fender tipo Jaguar, es así muy estilo retro, y el bajo es un jazz bass. Cuando toca despacito, ¿sabes a qué me recuerda? ¿A quién? A, a Marty McFly en Regreso al Futuro. Cuando está tocando ahí tranquilito, ¿Y tú, digo, mira, tú sabes quién tocaba las canciones de Martin McFly? pues no me acuerdo ahora. Sí Steve Vai. sé quién es, pero... Steve Vai. ¿Quién? Steve Ah, Vai. Steve Vai. Pues mira. De hecho, Vaya, vaya. creo que le instruyó para que te moviera las manos como si estuviera tocando de verdad. Sí, al igual que al Ralph Macchio en Sí, Crossroad. en el duelo de guitarra famoso de Efectivamente. esa... Efectivamente. Muy bien. Tenemos que revisitar, hay un canal chulísimo que lo hace un luthier que explica la historia de cada guitarra mítica y eso también sería interesante traerlo al canal. Pues fíjate, este fotograma es que digo, esto lo tengo que parar porque hay que explicarlo porque eso pasa desapercibido y la gente no se da Pues, cuenta de esos detallitos. pucha, pues porque me lo has dicho, pero a mí sí Sí, me mira, hubiera pasado. Yo perfectamente. estaba ahí metido tan en la canción que Claro. no me he dado cuenta. Hay que decir que los muchachos tienen instrumentos que son caros, ¿eh? Aquí hay dinero en el material, ¿eh? La batería Pearl con los platos Cydian, la guitarra Fender y el bajo. No me ha dado tiempo de mirar la marca, pero se ve un bajo también competente, ¿vale? Así que, bueno, vamos a retomar. 溶ける太陽僕と君の世界で僕を置いてどこへ行くのジェイド君は一人じゃなかったのにな僕は君を救えなかったよ
qué control de voz que tiene. ¿Cómo Me está sube? poniendo, me está poniendo los pelos de punta. Estoy flipando. Además, tengo que volver a un fotograma porque me ha hecho muchísima gracia. Ella toca la guitarra, pero está tocando con una púa debajo. Me ha hecho mucha gracia. A ver si lo puedo enfocar y localizo esa mano, porque digo, ¿qué hace con ese tipo de púa? Que son muy grandes, son muy, muy grandes, que no... y Lo además que mismo, es- esta púa, fíjate, lo mismo le pasa como a Brian May, no, pero es que que... le gusta que, imagino que será más grande y más dura que no, las pero- de guitarra. sí, es que no, es que la forma es diferente, ¿eh? Es que mira, una púa debajo, a ver si se puede ver. ¿Ven la forma que tiene? Sí, Que el que es, escudo. que es como, sí, como un escudo, como, y fíjate en la forma de una púa de guitarra. ¿Ves que es distinta? Sí, Es más delgadita, es más cortante los filos, y la de abajo, retomamos, ¿vale? Y las hay más grandes, esta no es tan grande, la de ahí es muy grande, la de la pantalla es muy grande. Entonces, claro, se me hace raro que quiera utilizar una púa debajo para tocar la guitarra, pero bueno, me hace gracia, me hace gracia. Y, y después, cuando pega el subidón, tú fíjate, eh, el bajo también, escucha el bajo que te hace el típico cambio de blues, sí, sí. tutun, tutun, tutun. Es decir, que mucha base de blues, pero el control vocal de ella, que hay que retomarlo, es Es impresionante. soberbio. Y hace ahí, cuando decide emplear potencia y agudos, llega y perfecto, ¿eh? けど君は一人じゃない僕がそばにいる君の魂はずっと僕と共にあるからEste grupo son un diamante en bruto. Sí. Muy bien, muy bien. Estoy realmente contento de haberme encontrado con este grupo gracias. A Rafa. Mira, es que realmente... No, a Rafa no, No, a Carlos, Carlos. Carlos, A Carlos Carlos, Retalmán. perdón. Perdón, Hombre, Carlos, perdón. yo no sé si en su casa le llaman Rafa, pero... No, Carlos Retalmán. Em, es impresionante, ¿eh? Así que, bueno, tienen mucho futuro y si son tan jovencitos, pues espero que las cosas les vayan muy bien y continúen. Y no... tú sabes, muchas veces hay circunstancias de la vida cuando todavía no tienen su vida hecha, a lo mejor les pueden ir por Eh, varios caminos y entran en el mundo laboral y ya no pueden continuar con el musical. Pues ojalá, Así ojalá que bueno, que veremos. continúen porque tienen un futuro arrollador. Sí, son muy buenos, muy buenos. Pues amigos, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Tenéis dos formas de poder apoyarnos. Una, haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues con el botón de unirte o de join, lo que veis por aquí, que vais a ver aparecer. Y luego está, bueno, gracias a hacerte miembro del canal, hay dos niveles. En nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2
tienes reacciones exclusivas que vamos a ir poniendo a lo largo del mes. Luego el Patreon, que señala aquí el amigo David, que son reacciones personalizadas, como ha tenido a bien Carlos Retalman, pues ofrecernos esta joya de grupo. Y según el nivel de Patreon que elijas, bronce, plata y oro, tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Bien, los enlaces para que seáis tanto miembros del canal como haceros Patreon están abajo en la información de la canción. Por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias amigos por el apoyo, esperamos vuestros comentarios de esta joya de grupo y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.